¿por qué en México festejamos en grande el inicio de la Guerra de Independencia y no la consumación? Por el personaje que preside ese festejo de la consumación. Pues sí, Iturbide no es bien visto por la historia oficial. Iturbide fue el que consumó la independencia, 1821, y toda la honra va para Miguel Hidalgo. Pero así es la historia oficial. Como les decía antes, se habla muchísimo de Madero, y sin embargo hay con Madero, al mismo tiempo que Madero, muchos hombres buenos, beneméritos, que hicieron posible la revolución. Entonces, a resultas de la conjura de la profesa, la independencia, para que todo cambiara, para que nada cambiara, la independencia la hicieron el cura, el deán, cura Monteagudo, Matías Monteagudo, y ellos hicieron la independencia para que no hubiera perjuicio en lo suyo, en sus bienes y en todo, por la Constitución de España. Se consumó la independencia cuando estos quisieron y tuvieron de brazo armado a Iturbide. Dice don Artemio de Valle Arizpe que quien recomendó a Iturbide fue la compañera, la Güera Rodríguez. Esto sea cierto o no, de todas maneras fue Iturbide, pero lo asesinaron, lo fusilaron, y la independencia fue un hecho. Que todo cambiara para que no cambiara nada en este país. Bueno, claramente los ideales de Iturbide, que había sido un cruel perseguidor de los insurgentes, que combatió a los insurgentes, que aniquiló a muchos grupos insurgentes en diferentes regiones del país. Él y Santana eran de los peores adversarios de los grupos que luchaban por la independencia. Pero como dice Tomás, al aprobarse la Constitución de Cádiz en España, España se vuelve una monarquía constitucional y adopta garantías y restringe los derechos del clero y una serie de cosas. Y aquí los criollos más conservadores dicen no, y así preferimos independizar a México. Y entonces llaman a los insurgentes que andaban todavía alzados, sobre todo a Guerrero, para decirles ya, se acabó, ya vamos a ser independientes, vénganse con nosotros. Viene el abrazo de Acatempan, se establece el ejército trigarante y se declara casi sin combatir la independencia del país. Y claro, pues dados esos antecedentes, a mí no me sorprende lo más mínimo que Iturbide no fuera bien visto por lo menos los liberales durante la primera etapa de la independencia del país. Pero también, por supuesto, los liberales, también los independentistas eran crueles. Uno de los más crueles, lo dice la historia, es el propio Hidalgo. También ellos luchaban igualmente. Ahora, esto es muy discutible, pero que con el abrazo de Acatempan, pues se ahorraron muchas vidas que iban a perderse con la contienda de Guerrero contra Iturbide. Se pacificó el país, ya no hubo ese derramamiento de sangre. De todas maneras, Iturbide, en mi pueblo hay una calle, supongo que puede haber por ahí alguna otra calle Iturbide, pero nada más.
No, y Iturbide en realidad cambia radicalmente a partir de que se vuelve el gobernante de un país independiente. Se preocupa por él, empieza a luchar en serio como buen mexicano. Y él regresa al país después de su exilio sin saber que estaba condenado a muerte si pisaba el suelo nacional, y lo hace con el fin de cooperar de alguna forma a la estabilización del país. Llegan, lo capturan y lo matan. Entonces, pues es muy lamentable, porque aunque suene tonto, no era el mismo Iturbide el que es fusilado por los liberales que el que combatía a los independentistas. Y cuando él se va de México, ¿deja a su esposa aquí? Sí, creo que sí es. Él se va solo. Y después, cuando lo matan, ella hace todos los trámites y logra que le autoricen para que lo sepulten en catedral. Sí, finalmente creo que acaba. Él está ahí en catedral, enterrado, y enfrente de él está Anastasio Bustamante. Sí. Que también fue presidente de la República. Así es, y eso era crudelísimo. Varias veces. La primera tumbó a Guerrero, era vicepresidente y lo tumbó varias veces. A él le tocó la guerra de los pasteles, 1838. Sí, varias veces fue presidente, pero ese se le achaca precisamente la muerte de Guerrero, en un barco con Pitaluga, que era que fue el traidor. 50,000 pesos de aquellos, como la deuda externa de hoy de México. Más o menos. Sí. Y todo esto viene al caso porque hoy es el aniversario de la consumación de la independencia en 1821. Y cuando uno les habla a los niños en la escuela acerca de esto, siempre les queda a los niños eso, ¿por qué una fiesta tan grande, tan importante, tan oficializada ya, la ceremonia de la independencia al inicio, cuando en otros países se festeja el final del movimiento independentista? Necesariamente, por ejemplo, en Estados Unidos es cuando se declara la independencia, pero todavía faltaba la guerra, toda la guerra contra la fuerza de ocupación inglesa, y lo mismo sucede en muchos lugares de Sudamérica, donde tienen que ganar en batallas épicas y muy largas. Bolívar, San Martín, Sucre, tienen que luchar todavía mucho tiempo. Y no, fue un proceso muy, muy sangriento y difícil. En toda América. En toda América. Solo Brasil tuvo una independencia tersa. Y todos esos movimientos se dieron desde el inicio de 1800 hasta iniciado 1900. Pues sí, porque si incluye uno a Cuba, pues sí abarca hasta 1900. Y es importante remarcarles a los niños, ¿no? El momento que es hoy, bueno, que fue un 27 de septiembre, pero de 1821, cuando entra el ejército trigarante a la Ciudad de México. Y siempre se hacía una bandera, ¿no? Especial, ya la tricolor, con ciertas características. La bandera trigarante. Y solo una vez se ha celebrado en grande la consumación de la independencia, y fue en el centenario. El centenario le tocó a Obregón celebrarlo, y una de las cosas que hicieron fue reinaugurar el reloj de Bucareli, que había sido destruido durante la Decena Trágica. Y si uno se fija, ahí está una placa
de piedra que dice se inaugura el 27 de septiembre de 1921.